Hasta hoy tenemos al guaraní reconocido en la Constitución Nacional, presente en la reforma, pero nos quedamos allí, ¿verdad? Sí. Ese programa que se utiliza para la enseñanza tiene que ser actualizado, se tienen que incorporar elementos nuevos que hoy forman parte del día a día de un niño, de un joven. Estamos hablando de todo lo que hace la virtualidad. En ese sentido, nosotros entramos en ese campo, ya llevamos un buen tiempo con el tema por ejemplo, Wikipedia en guaraní, con la traducción del navegador Firefox, Firefox o Aguaratatá, al guaraní, aceptado por la empresa Mozilla. Hoy es la única versión en lengua americana. Todas las lenguas que hoy existen en América, lenguas nativas, el guaraní tiene en su haber la única versión traducida al guaraní de ese navegador. Hoy uno puede navegar y puede hacer todo el proceso en guaraní, como se hace en cualquier otro idioma. Y aquí le sumamos a eso el tema del traductor de Google, ¿verdad? Y eso está todavía en etapa experimental. Y lo último, que en este momento intensamente con un grupo de gente estamos trabajando, es el famoso tema del chat GPT o inteligencia artificial. Conversando con los entendidos, nos decían que tenemos que cargarle, llenarle de textos de guaraní, de contenidos y inclusive hacer los ajustes en la medida que vamos descubriendo al chat, al GPT, en los errores que cometen. Entonces, si en una parte construyó mal la oración, entonces automáticamente le decimos que eso que acaba de mencionar no es correcto y que debe ser de esta manera. Hay un grupo que está trabajando en eso, arquitectos, y sí, allí tenemos que nuevamente reiterar lo que dijiste. No hay así como una decisión puntual, concreta del gobierno, en este caso del propio Estado, a lo largo del tiempo, en el sentido de si vamos a apostar por esto, vamos a poner dinero y Itaipú a poner una buena partida de dinero para que la gente entendida en el tema haga los trabajos como tienen que hacer. Hasta hoy ya está pulmón, arquitecto.